Pues buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y bueno, pues estamos en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural a nivel superior. Hoy nos encontramos con el doctor León Rogelio Olivé Moret. Doctor, bienvenido. Él es doctor en Filosofía de la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y sus investigaciones son sobre epistemología, filosofía de la ciencia y la tecnología, filosofía moral y política, problemas de diversidad cultural e interculturalidad, relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, sociedades del conocimiento, articulación entre conocimientos tradicionales y conocimiento científico-tecnológico. Doctor, bienvenido a esta universidad y bueno, pues qué bueno que se encuentra aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta entrevista, doctor. Quisiera saber cuál es el origen de la forma, de la concepción que existe en el conocimiento y una explicación de la realidad universal. ¿Qué efectos tiene esta forma de pensamiento? Bueno, esto lo podemos trazar a partir del surgimiento de la filosofía moderna, la filosofía occidental moderna en Europa en los siglos XVII y XVIII, en donde uno de los aspectos que se resaltaron frente a las concepciones medievales fue la importancia y el uso de la razón. Pero se hablaba de esta manera, en singular, de la razón, como si fuera una razón universal y absoluta. Podemos hablar de universalidad en varios sentidos. Uno de ellos pues, es en un sentido lógico estricto, que quiere decir que todos los miembros de un determinado universo, de la determinada clase, tienen una cierta característica, pero en muchas ocasiones, y esto es lo peligroso de esta concepción, es que se confunde con lo absoluto, como si no hubiera ninguna otra posibilidad. Y entonces esta es una idea, digo, que surgió con el pensamiento moderno, con el pensamiento filosófico moderno, y pues el riesgo es ese, que felizmente en el desarrollo del pensamiento filosófico occidental fue, digamos, corregido en el siglo XX, y a lo largo del siglo XX surgieron, bueno, en realidad desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX surgieron muchas posiciones filosóficas que han subrayado más bien la pluralidad, de que no existe una única razón universal y absoluta, sino que existen muchas formas racionales de tomar decisiones, de investigar acerca del mundo, acerca de la realidad, y que entonces debemos reconocer esta pluralidad de formas racionales de investigar y de generar conocimiento, y por consiguiente esta diversidad y esta pluralidad de conocimientos, y que todos son tan legítimos unos como otros. Sí, y bueno, ¿en qué consiste esta concepción pluralista? Bueno, justamente parte del reconocimiento, que esto es muy importante, como una situación de hecho, de que existen en las diversas sociedades humanas distintas formas de conocimiento. En muchas ocasiones, y sobre todo en nuestra época, tenemos la tendencia a pensar que hay una ideología cientificista, justamente como ideología detrás de esto, que el único conocimiento correcto acerca del mundo, de la realidad, es el científico, y que está en manos de la ciencia la solución a todos los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Yo creo, estoy convencido que el conocimiento científico es muy importante y es fundamental, y para un país como México tenemos que seguir impulsando el desarrollo científico y tecnológico y dar mucho más apoyo a la ciencia y a la tecnología, que es lo que hasta ahora se ha hecho. Pero al mismo tiempo no tenemos que olvidar que justamente un país como el nuestro es muy rico en una gran diversidad de conocimientos, y que podemos hablar en plural de conocimientos, que todos son conocimientos legítimos, y justamente el pluralismo como posición filosófica en el campo de la epistemología lo que hace es explicar cómo es posible que la realidad pueda conocerse
desde muy diversos puntos de vista y que puede haber entonces distintos tipos de conocimiento, y explica cómo es que se generan esos distintos tipos de conocimiento, y explica también por qué esas distintas formas de conocer la realidad y de conocimiento como resultado de prácticas que generan conocimiento son legítimas todas, y son tan legítimas unas como las otras, y que entonces por consiguiente no debemos pensar que hay un conocimiento superior a otros tipos de conocimiento, sino que todos son igualmente legítimos. Ahora, dicho eso, creo que también conviene subrayar que para problemas específicos sí es posible que nosotros hagamos comparaciones entre cómo se pueden abordar y tratar de resolver a partir de distintos puntos de vista, y darnos cuenta si en algunos casos es más conveniente aplicar cierto tipo de conocimiento para la resolución de un problema particular, y en otros casos darnos cuenta de que quizás el conocimiento desde un determinado punto de vista no es suficiente por sí solo para comprender y para resolver un problema, y más bien requiere el concurso de distintos tipos de conocimiento, que eso es lo que nos pasa muy frecuentemente hoy en día, ¿no? Que no basta un solo tipo de conocimiento, no basta solo el conocimiento científico, y tenemos que recurrir a muchos otros tipos de conocimiento, y el gran desafío que tenemos enfrente ahora pues es cómo articulamos estos distintos tipos de conocimiento para enfrentar muchos de los problemas que tenemos enfrente. Así es, y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia también entre la concepción relativista y absolutista con este tipo de conocimiento? Bueno, en un sentido trivial, digamos, el pluralismo comparte con el relativismo el rechazo al absolutismo. El absolutismo pues es la posición en el campo epistemológico que plantea que hay un único conjunto de criterios bajo los cuales podemos evaluar las pretensiones de conocimiento, y que ese es justamente un conjunto único y absoluto del nombre de absolutismo. Tanto el relativismo como el pluralismo, porque esto es lo que comparten, pero es lo único que comparten, rechazan esa tesis. Entonces los dos dicen, no es cierto que exista un único conjunto de criterios válidos y adecuados para evaluar las pretensiones de conocimiento. La diferencia es que lo que podemos llamar el relativismo extremo plantea que prácticamente cualquier pretensión de conocimiento es válida. El eslogan bajo el cual podemos identificar el relativismo extremo es todo se vale, y lo que plantea es que siempre es posible construir ad hoc un conjunto de criterios bajo los cuales reconozcamos la validez prácticamente de cualquier pretensión de conocimiento. Por eso sería que todo se vale. En cambio, el pluralismo lo que dice es que no hay un único conjunto de criterios para juzgar cuando estamos ante una pretensión de conocimiento que es genuina y legítima, pero no dice que cualquier pretensión de conocimiento puede llegar a justificarse, sino que reconoce que la realidad impone restricciones, pero que podemos conocer la realidad de muchas maneras distintas, y que esas maneras distintas de conocer la realidad pues se encarnan en prácticas que generan conocimiento, y estas prácticas que generan conocimiento tienen una estructura de normas y de valores en función de los cuales evaluamos las pretensiones de conocimiento que se generan por esas prácticas mismas, y que entonces puede haber esta diversidad de prácticas y de formas de generar conocimiento que son válidas y producen generando conocimiento, pero no cualquier manera en la que intentemos generar conocimiento va a producir conocimiento auténtico y genuino, que es lo que plantea el relativismo extremo, porque la realidad impone restricciones. Entonces es un reconocimiento de que se puede conocer la realidad de muchas formas distintas, pero que no cualquier manera de intentar conocer la realidad va a ser exitosa, porque la realidad nos impone restricciones. Sí.